A partir del próximo día 22 de junio empezarán a llegar a este hotel de León los primeros inmigrantes subsaharianos procedentes de Canarias. No lo harán todos a la vez. Hoy hemos conocido que han pedido asilo y que no hay menores de edad. Buenas tardes. Este plan de realojo, dirigido por el Ministerio, ha vuelto a generar un conflicto entre administraciones. Junta y Gobierno Central no se ponen de acuerdo. ¿Qué ha pasado? Ana Rayaces. Sí, pues que la Junta asegura que no han recibido ninguna información oficial sobre la llegada de estas personas migrantes. Es más, dicen que se han enterado por la prensa, algo que niegan desde el Gobierno Central, que insisten, la Junta sí que lo sabía. La Administración autonómica conoce en tiempo real toda la información de la que disponemos. No es así, saben ustedes que no es la primera vez. Pues en León estaremos sobre el terreno. Este alojamiento situado en la localidad de Villaquilambre. Algunos vecinos han mostrado su malestar. ¿Qué dice el alcalde, Andrés Berlanga? Pues el alcalde de este municipio intenta tranquilizar a los vecinos que piden más información acerca de esta llegada de inmigrantes. Se trata de mayores de edad, documentados, que llegan desde centros de Canarias y que han solicitado asilo y protección internacional. Llegarán el día 22 de junio y estarán hasta el 31 de agosto mientras se tramita esta solicitud. Y hoy en Valladolid, veredicto del jurado popular en el caso del Chiqui. Han considerado que es culpable de asesinato cuando disparó y mató a su vecino Dionisio, pero no en el caso de la muerte del guardia civil. Eva Elvira. Así es, considera que la muerte del teniente coronel fue un homicidio porque había avisado previamente de que tenía intención de defenderse y de hecho efectuó un disparo. Además, consideran que no se pueden considerar atenuantes el consumo de drogas, pues era plenamente consciente de lo que hacía. Enseguida damos más detalles. Los precios suben de nuevo. En Castilla y León lo han hecho una décima menos que en el conjunto del país. La electricidad, el transporte, los restaurantes y los hoteles han sido los grandes culpables de este incremento. Conoceremos el decálogo para mejorar la atención de la epilepsia. Se ha presentado hoy en las Cortes. Este trastorno es el más común tras los ictus y las demencias. En Castilla y León hay diagnosticadas 15.000 personas. También hoy estamos notando la subida de las temperaturas y esta tarde más calor. Silvia. Sí, ha sido una madrugada más fría, pero con ambiente más soleado, con algunas nubes altas que van a ir llegando y temperaturas bastante más altas. Llegaremos en puntos de la meseta a 27-28 grados de máxima, con algunas precipitaciones muy débiles a últimas horas en los picos de Europa. Les ruego que, aunque pinten bastos en la vida, no dejen nunca de cantar. Porque quien canta su mal espanta, porque cantando conjuramos los demonios y compartimos lo que amamos. Es Joan Manuel Serrat, que hoy está en Castilla y León. Este mediodía ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad de Burgos. Ceremonia emotiva. Eduardo Martínez. La propia universidad le ha dicho en ese acto que quizá no necesite el que es ya su 14º doctorado honoris causa, pero que la UBU sí lo necesita a él. Será tratado de sus canciones y también ha reivindicado la cultura y el conocimiento. Ya tenemos datos oficiales respecto a la llegada de inmigrantes a León. El día 22 de junio se alojarán los primeros y el resto lo hará de forma paulatina. Todos son mayores de edad y han pedido asilo. Andrés Berlanga, volvemos contigo. Sí, los refugiados llegarán a este complejo del Pozo de Villarrodrigo de las Regueras el próximo 22 de junio. Aquí estarán hasta el 31 de agosto, algo más de 2 meses en los que este centro en desuso se convertirá en un centro de ayuda humanitaria temporal. Se trata de personas documentadas, mayores de edad y que han solicitado asilo y protección internacional. Los vecinos de la zona exigen información acerca de las condiciones en las que estarán aquí, porque algunos dicen temer por la seguridad de sus viviendas. El alcalde de momento les ha intentado tranquilizar y el lunes se reunirá el ayuntamiento con la delegación del gobierno y el martes lo hará el consistorio con la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que será quien gestione este centro.
Aún no se conoce la cifra concreta, pero podrían ser hasta 180 los refugiados que lleguen al Chalet del Pozo de Villarrodrigo de las Regueras, un hotel cerrado en 2013 que reabrirá el 22 de junio, reconvertido en centro de ayuda humanitaria temporal. Gestionado por San Juan de Dios, por la organización San Juan de Dios, y en principio eso, que es hasta 180 personas y que irán viniendo gradualmente a partir del día 22. Son todos migrantes documentados, procedentes de Canarias, mayores de edad y estarán en León hasta el 31 de agosto. Todos han pedido solicitud de protección internacional y se está gestionando esa solicitud y el tiempo que tarden en dársela permanecerán en las instalaciones del Pozo. El Ayuntamiento reconoce una falta de información que también ha vivido el propio consistorio y que ha llevado a los vecinos a organizarse en grupos de WhatsApp donde se comparten unos mensajes de incitación al odio, otros de apoyo a los refugiados e informaciones no siempre contrastadas que generan miedo e inseguridad. Miedo en el sentido, generalmente sí, porque si vienen al pillaje, a robar, al no sé qué. Yo creo que han soltado la bomba y así lo único que consiguen es crear la alarma social que hay muchas opiniones encontradas. No va a suponer un aumento de los índices de criminalidad ni va a suponer ningún tipo de inconveniente para los vecinos. Es entendible la incertidumbre cuando no hay información, pero tranquilizar a los ciudadanos. Los vecinos, que piden que este asunto no adquiera tintes políticos, designarán 3 portavoces para pedir más información a las instituciones. Como sucediera en Medina del Campo, en una operación de realojo temporal muy parecida, se ha producido un choque entre Gobierno central y autonómico. Todo por cómo se ha comunicado esta operación. Las versiones son totalmente distintas, Ana. Sí. E incluso contradictorias, podríamos decir, porque la Junta ha dicho esta mañana que se ha enterado por la prensa que no ha habido información oficial sobre la llegada de estas personas migrantes y que es mentira lo que ha dicho esta mañana el delegado del Gobierno en Castilla y León, que se había producido una llamada a la gerente de Servicios Sociales para informarle de todo el proceso. El Gobierno central insiste en la veracidad de esa llamada, aseguran que la Junta sí lo sabía. Transparencia del Gobierno de España en este asunto, una transparencia total, y además la Administración autonómica conoce en tiempo real toda la información de la que disponemos. Desgraciadamente no es así. Saben ustedes que no es la primera vez. La otra vez era otra persona la que era delegada del Gobierno, pidió disculpas. Nosotros esperamos también la petición de disculpas de este delegado del Gobierno en relación con este asunto. Juan García Gallardo ha vuelto a dar su opinión en redes sociales sobre inmigración. El vicepresidente de la Junta dice que los españoles emigraban con contrato de trabajo, pero en este tuit expresa literalmente con estas palabras que los moros vienen en demasiadas ocasiones a cobrar ayudas sociales. El delegado del Gobierno en Castilla y León reclama a Alfonso Fernández Mañueco que desautorice a García Gallardo por estas expresiones que califica como injustificables y de carácter xenófobo. En otro orden de cosas y también tras el Consejo de Gobierno, referencias expresas a la ley de amnistía y a la financiación autonómica. La Junta advierte que estas medidas provocan desigualdad entre territorios. Ana. Sí, el Gobierno autonómico insiste en que el Ejecutivo central pretende un modelo de financiación autonómica a la carta de Cataluña y eso rompe el principio de igualdad, como también lo hace la ley de amnistía. Si la amnistía fue el precio político que se pagó a cambio de la investidura, esta financiación a la carta y estos 15.000 millones de euros es el precio económico que se paga a cambio de que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. Además, este Consejo de Gobierno ha destinado a la sanidad 107 millones de euros, la mayor parte para material sanitario. Y precisamente Sanidad, junto a Educación y Servicios Sociales, forman parte del plan de la Junta de Inversiones Sociales Prioritarias. Un plan que hoy hemos sabido el año pasado alcanzó los 223 millones de euros, lo que representa el 93% de lo previsto, la cifra más alta hasta ahora. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, pide a Pedro Sánchez que la renovación de este organismo no implique una injerencia del Gobierno por pretender arrogarse la capacidad de influir en la elección de los jueces. Mientras el PP dice estar abierto a volver a negociar su desbloqueo con supervisión europea y rechaza el ultimátum de 15 días que ha hecho Sánchez.
que la situación es ya inasumible, creo que todo el mundo es consciente, y el Gobierno evidentemente está preparado para tomar las disposiciones necesarias y precisas para que la renovación del Consejo General del Poder Judicial sea una realidad inmediatamente. Más que nunca vamos a defender al Estado del señor Sánchez. Retomamos el punto de negociación, si el Gobierno lo considera oportuno, en el punto que estaba. A través de la Unión Europea, ni los órdagos, ni los chantajes, ni las amenazas se pueden admitir en el Estado de Derecho, y nosotros obviamente no los vamos a admitir. Los precios volvieron a subir en Castilla y León en mayo y ya van 3 años y 3 meses de ascensos. La inflación se sitúa en el 3,55, una décima menos que la media nacional. Se debe sobre todo al aumento del coste de la electricidad, el transporte y los restaurantes y hoteles. La inflación subyacente, sin energía y alimentos, se incrementa una décima. Valencia ha sido la provincia de Castilla y León y la tercera de España con menor subida de precios respecto a hace un año, un 3% seguida de Valladolid. En el otro extremo encontramos Burgos y Soria. El aumento de precios de los alimentos se ha moderado, aunque sigue superior al 4%, sobre todo en la carne de ovino, el chocolate y el ya clásico aceite, que por primera vez en año y medio baja sus precios, aunque nos sigue costando 3 veces más que en 2021. Y ya empieza también a encarecerse esos productos relacionados con el verano y con las vacaciones. Con el verano a la vuelta de la esquina, el precio de los paquetes turísticos nacionales se dispara más de 17 puntos que en mayo y casi 6 puntos más que en junio de 2023. Al contrario que los internacionales, que han bajado casi 3 puntos en un año. Los alojamientos siguen en la misma línea. Hoteles, hostales y pensiones han incrementado su precio un 9% con respecto a mayo. Y si optamos por un camping, la subida será casi de un 5%. Pero no todos son vacaciones. También hay que llenar la nevera. Fruta, mucha fruta. El agua o las cervezas. Y algún helado también. La fruta. Fruta, refrescos y helados. Todos esos productos se han encarecido y donde más se notará será en la fruta, 12 puntos más que el mes pasado. Está mucho más cara. Sí, bastante. Han subido porque cada semana vas al supermercado y ha subido. Por supuesto que sí. Pero da igual que sea fruta, carnes, lo que sea. Donde sí que podemos ahorrar con respecto a mayo es en los frigoríficos y climatizadores. Están incluso más baratos que hace 15 años. Enfriar será más barato, pero la protección solar vive su clásico incremento. Causa lo que ponen es el plástico, sobre todo hay muchos productos o principios activos que está costando mucho encontrarles, entonces bueno, suelen subir todas las marcas en general. Tampoco se libran de la subida de precios los jardines. Las plantas y las flores se han encarecido casi un 3%. Conferco y la Confederación Española de Comercio han lanzado la campaña Principios para recuperar los principios en defensa del comercio local. Con ella esperan concienciar a la población de la importancia y las garantías que tienen las tiendas de proximidad y reclaman una mayor presencia en la agenda política. Aseguran que después de un invierno flojo, el mal tiempo en primavera tampoco ha ayudado para las ventas. En España hay más de 500.000 pequeños comercios que están cerca. Catalina... Nosotros no nos quejamos, pero también lo sufrimos, el cambio climático. Y la verdad es que esta primavera ha sido muy mala. Ha sido muy mala porque no ha hecho calor. Ayer mismo, yo soy de Soria, ayer mismo en Soria hacía un frío que parecía febrero. Entonces, bueno, pues no se ha vendido. La ropa, sobre todo va por barrios y por sectores, pero el sector textil pues lo estamos pasando muy mal porque no ha hecho buen tiempo. Hay esperanza para el medio rural. Es el mensaje de los expertos que han participado entre ayer y hoy en el Congreso de Sostenibilidad Demográfica y Territorial de Castilla y León. La Junta y las 4 universidades de la comunidad han presentado una estrategia con 12 líneas de actuación para poder revertir la pérdida de población. Pasa por la cogobernanza, difundir la calidad de vida de los pueblos, así como fomentar el emprendimiento y las sinergias con las ciudades. El consejero de Medio Ambiente defiende este documento que servirá como hoja de ruta. Debemos reflexionar todos como sociedad. Esto no es una cuestión solo de la Junta de Castilla y León, es una cuestión de los gobiernos y de la sociedad, de las empresas y de los ciudadanos y de todo el entramado social que participa en la vida diaria de nuestra comunidad. Y en ese sentido, pues hemos planteado con las universidades públicas de Castilla y León la elaboración de una estrategia, que en definitiva es un documento, una hoja de ruta.
Los interinos de la administración pública que encadenan varios contratos temporales deben convertirse en indefinidos para castigar y prevenir abusos. Así lo establece el Tribunal Europeo de Justicia en una sentencia conocida hoy que señala también que cualquier compensación o proceso selectivo no soluciona el carácter abusivo de su situación. Esto contradice al Tribunal Supremo, que afirmó el 28 de mayo que no pueden pasar automáticamente a fijos. La Junta asegura que trabaja en ese sentido con el actual programa de estabilización del empleo público. Hoy hemos conocido los resultados del informe Fair Work España 2024, que analiza las condiciones laborales de las grandes plataformas digitales de España, los VTCs o las empresas de reparto de comida a domicilio. Al menos 6 de ellas no garantizan ni siquiera una retribución equivalente al salario mínimo. La mayoría de estas grandes plataformas digitales en España no pagan ni el salario mínimo. Tienen una cultura de creer que son más autónomos, que tienen la posibilidad de decidir sus ritmos de trabajo, sus formas de trabajo. Pero la realidad es muy distinta. Solo una de ellas, Justit, puede demostrarlo. Se les contrata como autónomos cuando en realidad son falsos autónomos. A esto se une uno de los mayores peligros que ahora ofrece la inteligencia artificial: la gestión algorítmica del trabajo. No podemos solo contratar a un matemático, a un ingeniero informático para crear el algoritmo sin tener en cuenta pues otros elementos importantes en lo que es el desarrollo del trabajo. Aspectos como el derecho laboral. Este algoritmo controla no solo nuestro horario, sino nuestro ritmo de vida, nuestra dirección personal e incluso el tiempo que nos retrasamos en llegar al trabajo. Es tremendamente importante desde el punto de vista jurídico que se aplique verdaderamente toda la normativa en materia de protección de datos que existe. Porque esto podría tener un sesgo discriminatorio a la hora de ser contratado en cualquier empresa. Nos asusta el mal uso de la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial está aquí, no podemos negarla. Por eso, desde los sindicatos reclaman mayor vigilancia y un marco regulatorio a nivel europeo. Después de varias sesiones en la audiencia de Valladolid, hoy el jurado popular ya ha tomado una decisión respecto al crimen de Santovenia. Y el veredicto es que el chiqui sería culpable de asesinar a su vecino Dionisio. Pero en el caso del guardia civil, que también mató por un disparo, el jurado considera que fue homicidio. Volvemos contigo, Eva Elvira. Es lo más destacado de una lectura que ha durado aproximadamente una hora. El jurado entiende que sí hay asesinato en el caso de la muerte de Dionisio, pero los hechos considera que son constitutivos de un delito de homicidio contra el teniente coronel, pues este iba protegido y además el chiqui avisó que tenía intención de disparar y de hecho llegó a disparar contra el techo. También consideran probado la tenencia ilícita de armas. No se tienen en cuenta atenuantes de drogadicción y hay 2 delitos que no han salido adelante tal y como estaban previstos. Uno de ellos es el del secuestro de Iván, que no fue tomado como rehén, y el segundo es el de la tentativa de asesinato de Aitor, del hijo de Dionisio. Esto hay discrepancias y dicen que no es tal y como se ha planteado. Especial preocupación en las carreteras abulenses por el incremento en el número de fallecidos, especialmente motoristas. En lo que llevamos de año ya son 3. La DGT ha puesto en marcha un plan de choque para frenar la siniestralidad. Se trata de motocicletas camufladas para prevenir las infracciones más peligrosas que se puedan cometer, como los adelantamientos en línea continua o las invasiones en el carril. Una de las curvas favoritas por los moteros en la provincia de Ávila se encuentra en el término municipal de Cebreros. Incluso tiene nombre propio, Curva Tamayo. Se debe a un fotógrafo madrileño. Elena Rodríguez, cuéntanos. Quería practicar con su cámara de fotos y encontró este lugar por casualidad. Han pasado ya más de 9 años. Ha conseguido que esta curva lleve su nombre y que sean muchos los moteros que pasan por aquí. En un fin de semana, en tan solo 2 horas, se lleva a casa más de 2.500 fotos. La pasión por la fotografía la heredó de su padre hace años. Ahora ser fotógrafo deportivo es su profesión. Lo combina con su segunda afición, las motos. Y es que fue conduciendo como descubrió esta curva. Dándome una vuelta con la moto y dije, pues, tiene muy buena pinta. Y así comenzó a hacer fotos a los pocos moteros que en ese momento pasaban por allí. Algo que cambió al moverse en redes sociales la presencia del fotógrafo en esta curva. Y a partir de ahí fue cuando empezó a pasar más y más gente. Al final se hizo eso, pues no viral, pero se ha quedado con el nombre.
y yo lo agradezco, la verdad. Dispara fotos como esta, cuidando los detalles, para luego venderlas en su web. Lo que más suelo hacer suelen ser barridos, panning, son las típicas fotos. No es una curva peligrosa, pero sí reconoce que hay moteros que se arriesgan. Le levanto la cámara y la mano. Incluso le hago el gesto de que tranquilo, pues porque yo he visto caídas, los he tenido que atender aquí y estamos para divertirnos. Él se protege alejándose lo máximo que le permite su cámara de la carretera, pero cada vez son más los que van a hacer fotos a esta curva. Atrae más gente, atrae más guardias, atrae más de todo. Por ese motivo recuerda a los que les guste la velocidad que para correr ya están los circuitos. El Gobierno central ha invertido más de 1.200 millones de euros en la mejora y conservación de carreteras en Castilla y León en los últimos 6 años. En esta cifra están incluidos los 16 millones de euros previstos para este verano, destinados a la mejora de más de 500 kilómetros en carreteras de la red estatal de Ávila, Burgos, León, Salamanca, Soria y Zamora. Y fíjense en esta imagen que nos llega desde León. Un tractor intentó pasar por este puente de hierro que une las localidades de Villanueva de Carrizo y Carrizo de la Ribera y que tiene 127 años. El conductor, que no conocía la zona, seguía las instrucciones del GPS y no vio que el paso estaba reservado únicamente a turismos. Los desperfectos son evidentes, pero parece que en principio se descartan daños estructurales importantes en la centenaria pasarela. El conductor no vio la señal que prohibía el paso a vehículos pesados y bueno, pues un error en el GPS, en la ruta del GPS, le metió por el puente y cuando llegó a la parte donde se estrecha pues no pudo dar vuelta atrás y bueno, pues cogió la mejor opción, reaccionó como se puede reaccionar en ese momento, pues cogió la alternativa pues que en ese momento se le ocurrió. Final feliz a 2 horas de angustiosa búsqueda de un padre y un niño perdidos en la Sierra de Candelario. Los agentes recibieron el aviso a las 9:30 de la noche y localizaron a ambos en buen estado, a las 11:30. Estaban realizando una ruta de senderismo y se desorientaron. Tras ser localizados no requirieron atención médica. La epilepsia es el tercer trastorno más frecuente después de los ictus y las demencias. En Castilla y León hay diagnosticadas 15.000 personas y cada año se detectan más de 1.300 nuevos casos. Hoy en las Cortes se ha presentado el decálogo de acciones para unificar y mejorar su atención, hasta ahora muy diferente según territorios. En España, solo 6 comunidades autónomas cuentan con unidades especializadas en epilepsia, con equipos de referencia para el diagnóstico y el abordaje de esta enfermedad. En Castilla y León nos faltan unidades de referencia de epilepsia y estamos en inferioridad de condiciones con otras comunidades. Percibimos que hay una inequidad en la atención a los pacientes, no solo en Castilla y León, sino en toda España. El decálogo para la mejora de la asistencia del paciente con epilepsia propone la extensión de este recurso y consensuar los protocolos de derivación a los especialistas y para la realización de pruebas diagnósticas. Esto es un beneficio indudable para el paciente en primer lugar, porque obtendría un diagnóstico más certero y luego podría acceder a métodos de tratamiento no solo farmacológicos. Estas patologías tienen muchas disciplinas que tienen que abordarse, o sea, es multidisciplinar, ¿vale? Entonces las enfermeras pueden hacer de enlace. Entre esas 10 medidas, una reclama hacer más visible esta enfermedad para acabar con el estigma de la epilepsia y la marginación que sufren los pacientes y sus familiares por ello. Hoy las temperaturas comienzan a subir y a acercarse a valores más veraniegos y eso se nota en la calle. Las chaquetas y cazadoras han vuelto a ocupar su lugar en el armario y las gorras salen para convertirse en el complemento imprescindible. En algunas provincias, como Zamora o Salamanca, se espera alcanzar los 27 grados. Con el buen tiempo aumenta también el tiempo que exponemos nuestra piel al sol. Hoy se celebra el Día del Melanoma, un tipo de cáncer de piel que se origina en la epidermis. En Castilla y León se diagnostican 14 casos por cada 100.000 habitantes. El riesgo de manifestar un melanoma aumenta en las personas menores de 40 años, especialmente en las mujeres. Lo ideal es prevenir desde mucho antes.
La exposición prolongada al sol durante la infancia puede aumentar el riesgo de padecer cáncer de piel. Para evitar un problema en el futuro hay que tener en cuenta algunas recomendaciones. En los días en los que haga muchísimo calor hay que evitar tomar el sol en las horas centrales del día, llevar ropa adecuada, una ropa ligera y que no sea oscura, y proteger nuestros ojos con gafas de sol. Y hay una norma que no debemos olvidar: usar cremas solares, fotoprotección, no solo en verano, sino durante todo el año y en una cantidad adecuada. En las farmacias están muy pendientes de los ciudadanos, de divulgar, de enseñarles cómo protegernos del sol, y nos dicen cuándo debemos acudir a un médico, a un profesional sanitario. Revisen, sobre todo si tienen lunares, pues la simetría, los bordes, si son regulares o irregulares, que el color sea uniforme. El diámetro también es importante, si es más de 6 milímetros, y la evolución. O sea, un lunar que tienes desde siempre pero empieza a hacerse más grande o a picar o sangrar, que vayan a consultar al médico. Acaba de ponerse en marcha la Federación Española de Payasos de Hospital. Su objetivo es mejorar la salud emocional de las personas hospitalizadas, sobre todo la de los niños. En el Hospital Universitario de Burgos, este servicio, el de los payasos de hospital, desapareció el año pasado. Hay quien trabaja por recuperarlo. Es David Santamaría, de profesión payaso de hospital. Junto a un centenar de profesionales del clown, quiere promover la figura del payaso de hospital profesional en la práctica sanitaria. Hay una federación que se ha creado ahora, nacional de payasos de hospital, para unificar sobre todo criterios y pelear porque esto sea una profesión. Su misión es contribuir a la mejora de la calidad de vida de los niños enfermos y sus familiares, ofreciendo momentos de relax y distracción a través del humor. No es solo ir a hacer reír, ¿no? Igual la situación es muy complicada y lo que se necesita en esa habitación es una canción muy suave, muy bajita, para que la emoción salga. Consiguen que los niños tengan un buen recuerdo de su paso por el hospital. Te paran por la calle o te conocen y te dicen: si tú estuviste en el hospital, joder, pues me acuerdo que me hicisteis esto y esto. En el complejo asistencial burgalés, la figura del payaso de hospital desapareció en 2023 tras 14 años ofreciendo este servicio. Ahora David Santamaría busca financiación para recuperarlo. Me parece que tener un servicio único en Castilla y León de payasos de hospital, profesional y continuado, creo que se puede conseguir. Ya han iniciado una campaña de captación de socios y en septiembre comenzarán a buscar financiación público-privada para que las carcajadas regresen a las plantas de pediatría de Burgos. Temas como Mediterráneo o Penélope o sus canciones con letras de escritores y poetas como Machado son patrimonio de todos. Y hoy, Joan Manuel Serrat ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad de Burgos. El cantautor catalán ha vuelto a la ciudad, Eduardo Martínez, tras su retirada en 2022. Y en su regreso, Joan Manuel Serrat ha reconocido sentirse muy orgulloso y feliz de recibir este reconocimiento que dice no es solo para él, sino que hace extensivo a todos los hombres y mujeres que trabajan, dice, por la dignificación de la música. En su intervención, el cantautor catalán se ha mostrado muy fiel a los valores que encarna y representa, sobre todo en la defensa de la democracia, la libertad, los derechos humanos o la lucha contra el cambio climático. Nos ha pedido textualmente que aunque pinten bastos no dejemos de cantar. Dice que sus canciones han sido su forma de expresarse y comunicarse y que reconoce que viven en la memoria de todos. Precisamente sobre este asunto, en una rueda de prensa previa a un encuentro con los medios de comunicación, nos ha contado que aunque se retiró hace 2 años, él sigue escribiendo y que el valor de las letras es precisamente ese, que perduren en el tiempo. La importancia que pueda tener un texto o una canción la da también su permanencia, porque su permanencia quiere decir que el fondo que hay allí, lo que está contando, es algo que está muy cerca del hombre. Poesía de Quevedo tiene más siglos que el Mediterráneo y es absolutamente perfecta, moderna y adecuada. En Unicaja te ayudamos a destapar el potencial de base que llevas dentro. Unicaja. Te atreves y la vida se abre.
El campus universitario Duques de Soria acoge el encuentro anual de profesores universitarios de matemáticas aplicadas a la economía y la empresa. Más de 90 congresistas comparten metodologías desarrolladas por universidades de todo el país. Iago Benavides. ASEPUMA, la Asociación de Profesores Universitarios de Matemáticas para la Economía y la Empresa, celebra su 22º encuentro en el campus Duques de Soria de la Universidad de Valladolid. Unas jornadas cuyo objetivo es compartir conocimientos, metodologías e innovaciones entre los profesionales del sector, tanto para la mejora de la docencia educativa como también para su posterior aplicación en el mundo de la empresa, en el mundo del sector privado. Hasta aquí, hasta Soria, se han desplazado 90 congresistas llegados desde universidades de todos los puntos del país. Las jornadas tienen dos líneas fundamentales, una que denominamos, digamos, de metodología, innovación y docencia, y otra de, ya digamos, investigación en campos de matemáticas separados y avanzados dependiendo de las temáticas. Pero se trabajan los dos enfoques y hay comunicaciones y aportaciones en los dos sentidos. En Bezoya, después de 50 años de mineralización muy débil para vivir muy fuerte, sabemos que somos muy de ponerle al mal tiempo buenísima cara. Muy de que al aguapatos no tenga edad. Muy de clavar la sombrilla como si no hubiese un mañana. Y si tú también eres muy de esto, es que eres muy de Bezoya. Bezoya, 50 años de mineralización muy débil para vivir muy fuerte. El Palacio de la Audiencia de Soria acoge la tradicional exposición de fotografías antiguas de las fiestas de San Juan, organizada por la Peña Pocapena. Y esta vez se centra en su propia historia, con motivo de sus más de 65 años. Las instantáneas datan desde el año de su fundación, 1956, hasta 2023. Además, se pueden ver artículos relacionados con la Pocapena, como banderines, bastones de presidentes e incluso el acta de su fundación. A la expresión curador, y en el cantar bullicioso.